poquito este tema del Consejo Nacional de la Magistratura y a qué se debe el plantón que ustedes están organizando para el día de mañana. Como dicen plantón, queremos que no nos roben la justicia, sobre todo a las mujeres, ¿no? Tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura impune, machista, bastante machista, que no ha considerado y no considera criterios para evaluar magistrados al momento de evaluarlos, ¿no? Como sabemos, o como sabe la opinión pública, el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo un punto de quiebre importante que se destapó a raíz del caso de Pariona. Alfredo Quispe Pariona, ¿no? Que fue nombrado consejero, y el que en ese momento era el doctor Talavera presidente, fue el único voto por el que se votó en contra para que no sea nombrado este consejero. Este consejero había salido pruebas de corrupción, como también de acosador, ¿no? Sí. Era un acosador sexual que dijo que puede ser inmoral, pero que no era un delito. Entonces, nos dice mucho este tipo de consejo, esta conformación, ¿no? ¿Qué calidad de personas, cuáles son los criterios que se están teniendo para nombrar a los consejeros, ¿no? Ahora, con estos antecedentes. ¿Ustedes no confían en este Consejo Nacional de Magistratura? No. Entonces, el tema es, ustedes están pidiendo que ellos, que se vuelva a elegir, ¿qué es lo que están pidiendo puntualmente? Que hayan nuevas elecciones. Ya el Congreso ha presentado una moción en el que se está vacando a todos los consejeros, ¿no? Actuales. Ahora nosotros estamos pidiendo que se convoquen a nuevas elecciones, que con bases claras de reglamentos. Pero con el mismo sistema de elección que existe actualmente. No, eso es lo que pedimos, que exista una reforma, porque no es clara la forma de elección. La Corte Suprema acaba de nombrar ad hoc a uno de los consejeros, ¿no? Porque si se fue Talavera, el accesitario no quiso asumir el cargo por los cuestionamientos que está manchado el Consejo Nacional de la Magistratura. La Corte Suprema decide nombrar ad hoc a un representante, ¿no? Es que el doctor Herbert Marcelo Cubas. ¿Para qué? Para tener quórum necesario, y con este quórum necesario puedan evaluar a jueces supremos, que pretenden hacerlo este 15. Mañana pretenden evaluar jueces supremos, y dentro de esta lista de jueces supremos tenemos a Aníbal Roberto Marroquín Mogrovejo, que es un juez que en Puno confirmó una sentencia que absolvía a un violador. Este caso permitió que nosotras, como peticionarias demos fuera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la comisión lográramos un acuerdo de solución amistosa con el Estado, y permitiera que, ante la ausencia de criterios de enfoque de género de los magistrados, puedan dictarse en la Academia de la Magistratura cursos de género y justicia. Pese a ello, tenemos ahorita a este juez que está postulando. ¿Y ustedes creen que este consejo lo va a elegir? O sea, va a aprobar su postulación. Sí, es posible que lo vayan a aprobar, porque no sabemos ni siquiera los exámenes. Ahora, la pregunta es, también pasa porque yo he conversado con algunos constitucionalistas, como el caso de Víctor García Toma y Carlos Mesías Ramírez, y ellos consideran que es inconstitucional sacar a este consejo que ha sido elegido para unas funciones en un determinado plazo. ¿Ustedes cómo ven eso? Es inconstitucional que la justicia haya sido secuestrada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es inconstitucional, que no permita que tengamos acceso a la justicia. Pero entre que se haga una reforma y entre que el Congreso apruebe la moción, porque ya terminó la legislatura, sería para la siguiente, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a tener Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Se va a suspender todo? Sigue funcionando, se sigue manteniendo ahorita el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo sigue funcionando, ¿no? Lo que estamos pidiendo en este momento es que se suspenda la evaluación de jueces supremos. Solamente en ese En este momento. O sea, que ellos dejen de hacer sus funciones, por decirlo de alguna manera, porque ustedes consideran que ellos no están capacitados moralmente para ejercerlas. Efectivamente. Pero fueron elegidos. ¿Y cuáles han sido los procesos de elección? También son cuestionables, Son ¿no? bastante cuestionables el sistema de elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Y sobre todo los colegios profesionales. Pero vamos, son cuestionables, pero son legales. Ese es lo que no se entiende. O sea, es un sistema, podríamos decir hasta incluso mal hecho, pero es el sistema que tenemos.
estamos pidiendo que se modifique, que el Congreso intervenga, que asuma con responsabilidad su deber de fiscalización, de control político sobre esta instancia. La revista Vela Verde sacó una portada hace 2 semanas, decía Mano Negra contra el CNM, acusando que existe como una corriente que ellos denominan caviar, la izquierda, manejada por la izquierda caviar, que quiere desestabilizar porque simplemente no les gusta que los jueces que están mejores calificados, no les gusta, sean de partidos de la APRA, etcétera, ¿no? Que ellos creen que por eso es que todos estos organismos justamente hacen este tipo de actividades. Desde las diversas organizaciones sociales y civiles, como en este caso DEMUS, que es el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, están tratando de desvirtuar algo que nosotros desde ya va a ser un par de años venimos trabajando y haciendo incidencia dentro del Consejo Nacional de la Magistratura y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Para nosotros el acceso a la justicia es parte de nuestro trabajo. Para que las mujeres tengan acceso a la justicia debemos tener jueces probos, consejeros con un perfil idóneo, y los perfiles de estos consejeros no lo son. Si empezamos desde el presidente, que es Guido Aguila, tiene un conflicto de intereses. Con la academia, ¿no? Claro, el EGACAL, él es dueño del EGACAL, ha hecho la transferencia a su esposa. O sea, él sí, en la página web sigue apareciendo él como socio fundador. Como socio fundador y uno de los financiadores. Hay que reconocer que ha financiado ha sido Orellana. Ok, también, eso no lo... Sí, esa información. Okay. Pero en este caso el conflicto de intereses sí lo estuve viendo porque en la página web hay de esta empresa, de este instituto, hay una nota aclaratoria que se ha suspendido todo lo que sea preparación de magistrados justamente a raíz de la elección de Águila en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, ya no existiría de algún modo el conflicto de interés, o tú piensas que se continúa. Yo creo que a raíz del que se hiciera una denuncia pública a través del IDL y cuestionar y hicieron una tacha frente al conflicto de intereses, porque hasta el momento de su postulación y de su elección no había hecho la transferencia. Lo que ha pasado es que de ser dueño se lo ha pasado a su esposo, o sea, la que aparece como esposa. Ahora, quienes han sido sus auspiciadores de estos cursos ha sido Orellana. Él ha sido también director académico en el Colegio de Abogados cuando estaba Orellana, cuando Orellana era secretario de Economía. Entonces, ha habido conflicto de intereses, y que después haya tratado de solucionar las cosas es diferente. Tenemos a Máximo... ¿Hasta cuándo, perdón, que te corté, hasta cuándo están las funciones de este consejo? 5 años. Son 5 años, y este año ha sido electo Guido Aguila, ha sido Julio Gutiérrez Pérez, que se le ha comprobado su filiación aprista. Tenemos a Iván Noguera también, que es representante de las universidades privadas, tiene un juicio por demanda de alimentos, es una persona que también ha reconocido a su hijo a través de una sentencia judicial. Entonces, los perfiles de estos consejeros no son los idóneos, como dice la norma. Entonces, ¿cómo se ha permitido que postulen estos consejeros? Claro, ahí está el problema. En la elección no es la adecuada. ¿Cómo cambiarla? O sea, lo primero hubiera sido evaluar y analizar cada perfil, tal como dice la norma. Debe tener un perfil idóneo, intachable. ¿Estos postulantes los han tenido? No los han tenido. No voy a hacer que digan como Quispe Pariona, bueno, el acoso sexual puede ser inmoral, pero no es un delito. Claro, el caso de Pariona fue elegido por la sociedad, digamos, de colegios profesionales, no tenía nada. Ese tema de que gente que no tiene nada que ver con leyes, tienen otras profesiones, ejercen otras profesiones, sean quienes designen a jueces, es un gran problema, porque de ahí nace todo el aparato judicial y la administración de justicia en el Perú. Entonces, ¿tú crees que debe ser netamente abogados quienes estén a cargo del Consejo Nacional de Magistratura? No, efectivamente que no, porque dentro de estas representaciones tenemos un representante del Colegio de Abogados, tenemos un representante de la Junta de Fiscales, de las Cortes Supremas, y 2 representantes de los colegios profesionales. Entonces, sí existe una diversidad que sí te permitiría tener un análisis más plural, ¿no?, sobre quiénes son los que deben administrar justicia. Para eso existen las normas a las que deberían de ceñirse, remitirse cuál es el perfil idóneo de cada uno de los jueces, tener criterios para evaluar a los magistrados. No es posible que estos consejeros, que son los que van a elegir a jueces o juezas, tengan prejuicios machistas, que digan en una entrevista a un juez
que por qué permitió que la violencia familiar salga hacia los medios de comunicación, lejos de cuestionar la violencia como tal en su familia, ¿no? En su entorno familiar. Entonces, estos consejeros son responsables de la justicia que tenemos. Siempre nos preguntamos por qué tenemos este tipo de juez que absuelve, tenemos un fiscal que no denuncia feminicidio, no tipifica de manera adecuada, como los casos de Piura, como los casos de Ayacucho, ¿no? Que se veían como las mujeres iban arrastradas y los hombres luego fueron liberados, fueron absueltos, no se tomaron medidas restrictivas. Entonces, frente a eso, la sociedad civil se ha organizado, estamos coordinando acciones para suspender esta evaluación, estas entrevistas que se van a hacer para jueces supremos, ¿no? Es el día de mañana 15 a las 5 de la tarde frente al Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia. Muy bien. Ya están todos enterados y nada, seguimos viendo este tema y lo seguimos conversando. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Bien, amigos, vamos a una pausa y volvemos al programa. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. Amigo emprendedor, ¿quieres encontrar opciones para desarrollar un negocio efectivo a través de las franquicias? ¿Quieres conocer entretenidas e interesantes anécdotas de innovaciones reconocidas? No te pierdas Franquicias e Innovaciones Perú con Godofredo Venegas y Roger Becerra. Todos los martes a las 3 de la tarde por San Borja 91.1. Hola, soy Luis Alberto Vázquez, conductor del programa Educando. Si a su hijo no le gusta estudiar, se distrae, no comprende y usted tiene que ayudarle para que estudie y haga sus tareas. Escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad, presenta Fusionados, Perú Contemporáneo. Primer programa dedicado 100% a la música peruana contemporánea y ficción, conducido por Jaime Cuadra. Todos los sábados a las 9 de la noche por Radio San Borja, líder en peruanidad. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablemos de nuestra música. Un espacio que da oportunidad al artista peruano para hablar de sus propuestas musicales. Hablemos de nuestra música por Radio San Borja 91.1. Programa producido por Abdike. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy bien, amigos, volvemos con el programa. Hoy día en el Congreso pasó de todo. La Comisión de Fiscalización presentó su informe referente al caso de los pañales, que involucra a la exministra Carmen Omonte y a la exministra Ana Jara. Para hablar del tema, estamos en la línea con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón. ¿Aló? Congresista. Muy buenas tardes, Ramón. ¿Cómo está, congresista? Borja, a la orden. ¿Qué tal? ¿Qué pasó hoy día? Cuéntenos. Bueno, hoy día teníamos 3 puntos de agenda. Uno de ellos era un informe final que teníamos de Tumbes, del gobierno regional, a puntualizar en el informe 56 millones que hubiera ocasionado pérdidas allí en la gestión del señor Viñas, y que bueno, indudablemente ya se ratificó. Un segundo punto de agenda era el pase de los testigos a investigados involucrados en el tema de las agendas de la señora primera dama. Y un tercer punto de agenda era el informe de los pañales, ¿no? Los 8 millones de pañales en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
por cuestiones del tiempo y cuestiones propias siempre de la comisión, se dio los 2 primeros, y en ese sentido se ha dejado ya para una próxima oportunidad el informe final, su discusión de los pañales. ¿Qué pasó? Que los congresistas nacionalistas estaban muy molestos. ¿Qué pedían ellos? Bueno, te diré que una de las incomodidades que tienen ellos y que no tienen otra manera de reaccionar es fundamentalmente el hecho, de atacar a la comisión y decir que las cosas no son bien llevadas, cuando en el fondo, primero hemos hecho una sesión reservada, justamente porque había que tocar este pase de testigos a investigados, y lo segundo, aparentemente, seguramente consta en su pesar, que claro, es incómodo el hecho de que haya personas y algunas empresas que tienen que profundizarse en investigaciones. Así que creo que son estos los... no se ha vulnerado, como ellos dicen, el proceso, no se les dio un derecho de la defensa, se vulneró sus derechos de defensa, etcétera, como ellos manifiestan. Para nada, Ramón, en el sentido siguiente, que las personas que pasan a esta condición son gente que ha venido, algunos de ellos a la comisión, otros que han sido, preguntados vía un pliego de preguntas para ser respondidas, se les ha dado todo el tiempo del mundo, y también el hecho de aparecer, ¿no?, en estos documentos, agendas de la señora Nadine Heredia. Muy bien, congresista, lo comprometemos para que nos acompañe de repente en próximas ediciones, para que nos explique un poquito más de su labor frente a la Comisión de Fiscalización. Encantado, Ramón, encantado más bien a todos los amigos de San Borja, siempre ustedes tan amables y considerados con nosotros, así que encantado. Cuando tengamos la coordinación respectiva podemos obviamente trabajar todos estos temas, y sí, que la ciudadanía tenga claro que se está avanzando en el debido respeto. Ok, congresista, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes, Borja. Bien, ahora vamos a conversar de un tema de verdaderamente escalofriante. Es el tema del feminicidio. La Defensoría del Pueblo emitió un informe en el cual solicita sanciones más drásticas, efectivas, para los delitos de feminicidio, pues ellos consideran que no se están dando. Nos encontramos con Diana Portal Farfán, que es comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos el tema del feminicidio. ¿No se están dando sanciones drásticas, a pesar que nos encontramos pues en un momento bien complicado? El Perú, según este informe de Defensoría del Pueblo, es el tercer país con la tasa más alta de feminicidio íntimo en Sudamérica. Así es, según el último reporte de la CEPAL, del Observatorio para la Igualdad de esta institución, nuestro país ocupa el tercer lugar con 90 feminicidios en el año 2014. Y de hecho las cifras han sido constantes desde el año 2009, en que el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que dan cuenta y registran estos casos, en promedio 8 mujeres mueren mensualmente a través de todos estos años por una violencia en relación de pareja. O sea, los principales agresores son sus parejas. Y en ese sentido, el informe número 173 de la Defensoría del Pueblo, entre uno de los principales hallazgos justamente es ese, que pese a tener un marco ya normativo que tipifica como una figura penal específica el feminicidio, con penas entre 15 y 25 años, no se está dando la sanción adecuada por un lado, y por otro lado además cabe señalar otro aspecto importantísimo y vinculado a esta problemática, son las tentativas de feminicidio. Es decir, aquellas mujeres en las cuales los procesos de violencia no llegan a consumarse, no llegan a convertirse en feminicidio, y cuál está siendo la respuesta del Estado, ¿no? De un lado tenemos uno de los principales hallazgos, el que ya mencionaste, pero acompañado a otro importante es cómo las medidas de protección que se están dando, si se están dando o no, y cómo se están implementando. Claro, una cifra de verdad alarmante que leo en el informe es que dice que entre enero del 2009 y octubre del 2015 795 mujeres han sido asesinadas. Sin embargo, dice el informe, según las cifras del Registro Central de Condenas, solo se han dictado 84 condenas en los últimos 3 años. Así es.
solamente 84 condenas, además en el marco, como le señalaba, de la aplicación del tipo penal específico que se promulga en el año 2011, la primera modificación, y en el año 2013 la segunda modificación. ¿Pero qué está pasando? ¿Los jueces son permisibles? ¿El Código Penal no les permite ser más drásticos? ¿Cuál es el problema en sí? Uno de los hallazgos importantes identificados es que figuras como la conclusión anticipada y la terminación anticipada están de alguna manera aplicándose en estos procesos de manera tal que las sentencias al final, las penas efectivas, se están reduciendo entre 10 a más años, ¿no? De un lado. De otro lado también es el tema de la actuación o la aplicación de la debida diligencia en el recojo de los elementos probatorios, ¿no? Uno de los elementos que hemos encontrado también es que en muchos de los casos no se hace inspección ocular o levantamiento de otras pruebas que puedan ayudar a estos procesos, ¿no? O sea, no se está cumpliendo con rigurosidad el procedimiento para sancionar drásticamente. Así es. Pero sí tienen el marco legal, sí les permite. Sí, el marco legal ya está desde diciembre del año 2011, tenemos el tipo penal que sanciona el feminicidio íntimo, y desde el año 2013 el tipo penal que no solo sanciona el feminicidio íntimo, sino también el no íntimo, ¿no? Es decir, aquellos en donde no media una relación de pareja. El caso de las reparaciones civiles también es otro problema. Parece que están señalando reparaciones civiles verdaderamente ínfimas, que no corresponden al delito. Ciertamente, en los casos sobre todo de tentativa de feminicidio, el 71% de los procesos se estableció una reparación civil que era inferior a los 5.000 nuevos soles. Imagina. Y otro aspecto vinculado a ello, del proceso mismo de cómo está respondiendo el sistema de administración justicia, es que en el 81% de casos de tentativa de feminicidio, las y los fiscales no emitieron ninguna medida de protección. Otro dato importante, que también es hallazgos del informe, pero además que consolida una tendencia también en este tipo de investigaciones, son que los feminicidios es el último eslabón de una cadena continua de violencia. Y en ese sentido, el contexto previo de violencia que se da en estos casos es bien importante. Por ejemplo, en los casos de feminicidio tenemos que el 33% de los casos que hemos analizado, las víctimas ya habían denunciado hechos previos de violencia. Y en los casos de feminicidio, 24% de ellas también ya habían denunciado. Y no se les había hecho el caso correspondiente. ¿Qué propone la Defensoría del Pueblo? ¿Qué es lo que...? En este sentido, en el marco de estos hallazgos, hemos hecho sendas recomendaciones de diferentes instituciones vinculadas a esta problemática. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la capacitación y especialización de abogadas de los centros de emergencia mujer. Es decir, que las y los abogados sean entrenados para responder de mejor manera y acompañar de mejor manera estos procesos para asegurar el acceso a justicia. Claro. Es decir, no solamente se trata de que las víctimas sobrevivientes y sus familiares de aquellos que lamentablemente fallecieron tengan un abogado, sino que esta defensa efectivamente garantice que la participación de las víctimas, de sus derechos, sean garantizados. Pedir medidas de protección si es que no se hubieran emitido en aquellas víctimas sobrevivientes, proponer las reparaciones adecuadas al daño, al proyecto de vida de aquellas víctimas. Cuando hay menores de edad y hijos o hijas, también se le está recomendando al Ministerio de la Mujer que puedan dar aquellas coordinaciones adecuadas para la protección de estas víctimas también, ¿no? Muy importante todo lo que nos estás planteando. Esperemos pues que estas cosas, esas recomendaciones sean escuchadas, ¿no? Estamos pasando por un momento bien complicado referente al tema del abuso contra la mujer, los derechos humanos, y el Estado tiene que mojarse, tiene que encabezar esta lucha. Sí, porque creo que un aspecto importante de este estudio es justamente, de un lado, garantizar el acceso a justicia de las víctimas cuando ya sucedieron los hechos, que se den sanciones adecuadas, pero también que el Estado responda de mejor manera a aquellas víctimas en los cuales han sobrevivido a esos hechos de violencia. Recomendaciones para el Ministerio Público y para el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, también tiene que ver con la capacitación y especialización. Y una recomendación especial que estamos brindando es que se creen fiscalías y juzgados especializados para casos de violencia contra la mujer. Eso sería importantísimo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ok. Mis amigos, el presidente Humala, no sé, nos tiene acostumbrados a unas declaraciones bien peculiares, sobre todo en esta etapa, ¿no? Arremetió contra los exministros del Interior porque, claro, el tema de la inseguridad ciudadana, que a él parece no gustarle, está en boca de todo el mundo. Y los especialistas a los que se recurre son justamente
ministros del Interior, como el caso de Fernando Rospigliosi, Remigio Hernani, Dino Costa, etcétera, ¿no? Que son llamados a diversos programas y hablan, pues, ¿no? Y el presidente Humala hoy dijo que ellos no tienen ninguna autoridad moral para criticar, porque tuvieron un desempeño pálido cuando dirigieron ese sector en los gobiernos anteriores. Pero él se olvida que también uno de los llamados para estas cosas es su propio ministro Daniel Urresti. Bueno, cosas del presidente Humala. Vamos a un corte y regresamos. Hola, soy Luis Alberto Vázquez, conductor del programa Educando. Si a su hijo no le gusta estudiar, se distrae, no comprende y usted tiene que ayudarle para que estudie y haga sus tareas. Escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Del papito para la suegrita, de la madrina para su ahijao, del tío para la tía, de mamita para Julito. Para Julito. No dejes que tus niños jueguen con pirotécnicos. Son peligrosos. Solo un adulto puede usar pirotécnicos y solo los permitidos. Que no falte nadie en tu familia en esta Navidad. Celebra seguro. Celebra feliz. SUCAMEC, Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Perú, progreso para todos. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy bien, amigos, nos encontramos con el consultor de la Sociedad de Hoteles, señor Giancarlo Aliaga. Nos va a hablar un poquito, vamos a correr con el tiempo porque estamos bien apretaditos, pero nos vas a contar un poquito con el tema de los hoteles. ¿Cómo va el asunto, Giancarlo? Bueno, bastante bien, en verdad. Muchas gracias por la entrevista, en primer lugar, Ramón. Bueno, el sector hotelero va bastante bien. En los últimos, yo diría 10 años, la industria ha experimentado sus booms más importantes, con un alcance no solamente en los destinos de repente más posicionados como es Lima o Cusco, sino ya a nivel nacional, ¿no? Entonces estamos hablando de un interés muy fuerte por parte de las marcas hoteleras internacionales, por parte de cadenas, que tienen dentro de su estrategia contar con una serie de marcas que le permite llegar a diversos segmentos de mercado, ¿no? Hoteles de tarifas más económicas, medias, medio altas y altas, como son los hoteles de lujo, ¿no? Y en ese sentido venimos viendo con la sociedad mucho interés, ayudando a muchos inversores y cadenas internacionales a poder colocar justamente estos productos en las distintas plazas, ¿no? Que se han vuelto interesantes, que es gran parte de la costa y otros destinos inclusive de la zona de la región selva, ¿no? Claro, los hoteles cumplen un papel pues clave en el tema turístico, sobre todo en el turismo interno. Hemos visto ciertos progresos en algunas ciudades. ¿Qué ciudad o qué región crees tú que es la que mejor se ha desempeñado en este tema? Bueno, definitivamente todavía como un desempeño de inversión hotelera en sí, a nuestras provincias todavía, las que no son tradicionalmente fuertes en hoteles como Cusco y Lima, o Arequipa por ahí, no ha habido como un desempeño fuerte, no porque no hayan podido, sino porque para la inversión hay un proceso todavía, ¿no? Primero la planta tiene que ser de alguna manera atractiva, para poder hacer, digamos, ese tipo de inversiones, ¿no? Y en ese sentido sí ha habido mucho trabajo y mucho logro, ¿no? Plazas, por ejemplo, como Piura, como Tarapoto, como misma Tacna, por un tema de fronteras, en el norte, digamos, mucho interés en la zona de Piura sobre todo, ya se han colocado de una manera como plazas de gran interés para productos muy interesantes. Han habido inversiones, sí, en los años recientes, pero creo que ahora es que va a venir, digamos, un poco, digamos, ese proceso de inversión en sí, ¿no? En el momento que estamos viviendo de elecciones, previo a una elección presidencial, la campaña, ¿cómo se ha visto afectado el tema turístico en el Perú? Bueno, el tema turístico, para que más o menos lo sepas, nosotros contamos con un turismo digamos, extranjero que actualmente tiene en arribo cerca de 3,5 millones de turistas. Si nos comparamos en la región, somos el tercero
básicamente el tercer país, entre el tercer y cuarto país que recibe turistas a nivel de la región, teniendo por delante de la manera de repente un poco creíble a Chile, que no tiene, digamos, lo que tiene el país, pero sí han hecho tareas, por ejemplo, que nos tocan un poco, por ejemplo, el tema de conectividad, aeropuertos, puertos, carreteras. Ese tema es muy importante para que esto se vea. Y la campaña, de alguna manera, no creemos que tenga mucho impacto, porque esto es más un mercado internacional, no es tanto local. Pero programáticamente, has visto que los candidatos, los has escuchado en la CADE, etcétera, no sé, ¿se han referido? ¿Tú crees que sus programas van a ayudar al tema turístico? De manera transversal lo van a hacer. Yo he escuchado propuestas muy interesantes respecto a los temas de comunicación, sobre todo, conectividad. Pero de manera puntual creo que todavía estamos un poco... necesitamos a una lead, ¿no? Alguien que lidere, digamos, bastante el sector, y que el sector de alguna manera tenga posiblemente algo más de respaldo del Estado, ¿no? El informe, por ejemplo, del World Economic Forum fue justamente uno de los puntos que saltó en la agenda, ¿no? Que digamos, en la evaluación de Perú saltó un poco que faltaba algo más de apoyo en ese sentido, ¿no? Ahora, las inversiones en el sector son inversiones que se dan a lo largo de 2, 3 o 4 años, entonces un periodo tan corto como las elecciones, que bueno, ya las tenemos viviendo aproximadamente un par de meses y que durarán de repente unos 5 o 6 meses más. Dentro de esos 3 años de inversión, casi la quinta parte no es que vaya a afectarlo de manera muy fuerte, a menos que tengamos un shock, digamos, no transitorio sino permanente, no como el Niño o algo más fuerte que eso. Claro, te lo decía porque también hay cosas a favor, como el caso del boom gastronómico, por ejemplo, que ayuda bastante al tema turístico, y ahora hemos visto que los candidatos a la presidencia han entrado con un tema del tren que supuestamente, o que prometen ellos, va a unir a Tumbes hasta Tacna. Creo que esa es la promesa más. Ustedes están atentos a este tipo de promesas, porque de hecho va a afectar importantemente a su sector. Definitivamente, yo creo que es un tema que es mejor tenerlo que no tenerlo. El tema de si es, digamos, el transporte también. Sí, ahora si es esencial o no, bueno, hay una serie de cosas que de repente pueden ayudar un poco más todavía a la inversión en el sector en el que estamos, probablemente más que eso, ¿no? Hablando particularmente del sector, uno de los temas que siempre señalamos con la sociedad es la no uniformidad de tratamiento de los digamos, de la burocracia que existe un poco para poder llevar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, a veces las normas no se aplican o se desconocen, y eso hace que existan, digamos, diversos tiempos de reacción o diversos tiempos que tiene que contabilizar el inversionista en el proceso de inversión. Eso, por ejemplo, si hay grandes pasos, el MINCETUR lo está haciendo actualmente, en este gobierno lo están haciendo, la ventanilla única, yo creo que va a ser una cosa magnífica. Lógicamente estamos viendo el nacimiento de eso, de acá a un año veremos mejores resultados, pero yo creo que por ahí, al menos en el sector, va a ayudar mucho, y todo lo que sea transversal, me refiero a otros sectores, vivienda, saneamiento, conectividad, construcción y demás, lógicamente también lo hará. A nivel Sudamérica, ¿cómo estamos? Como te comentaba, estamos entre el tercer y cuarto lugar entre lo que es generación de divisas por turismo y digamos, arribos de turistas internacionales. En el sector hotelero también ocupamos prácticamente el tercer lugar digamos, en términos de tener una plaza hotelera consolidada. Yo creo que, como te digo, lo que se viene es muy interesante, porque actualmente la ciudad o el país que tiene los mejores indicadores hoteleros es el Perú, es Lima, es Cusco, en relación a otras ciudades de Sudamérica, como son Buenos Aires, como es Bogotá, como es Santiago. Tanto en ocupación como en tarifa estamos pues bastante posicionados. Justamente nos comunicamos temprano con Rubén Trujillo, él está de viaje, y nos pidió que te traslademos una inquietud referente al tema de los aeropuertos. Parece que ha tenido un problema ahí en el aeropuerto Jorge Chávez, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo evalúan, sobre todo a nivel general en el Perú, el tema de los aeropuertos? Bueno, ha mejorado tremendísimamente en los últimos 10 años, y esto se puede ver con las estadísticas, el incremento de arribos que hemos visto entre el año 2009 y 2014-15, prácticamente se ha triplicado en algunos aeropuertos, ¿no? El nivel de movimiento de pasajeros. Eso quiere decir que, bueno, la capacidad han incrementado, el mercado ha respondido, pero todavía hay una tarea muy grande por hacer. Sin ir más lejos, te fijas en Bogotá, que El Dorado, el aeropuerto internacional, es el aeropuerto que más mueve en esta parte de la región.
ellos tenían básicamente un techo de crecimiento básicamente entre 18 millones y 16 millones de arribo de pasajeros. En el año 2010 ellos hicieron una ampliación más de terminal y actualmente pasan de los 20 millones en arribos, o sea, un incremento sustancial, ¿no? Y en el aeropuerto Jorge Chávez aparentemente vamos a tener eso, mejor temprano que tarde. Vamos a ver cómo camina eso, pero lo va a hacer muy bien. El aeropuerto de Chinchero va a ser por fin un aeropuerto internacional, el segundo aeropuerto internacional, otra vez recorriendo a nuestros amigos colombianos. Ellos tienen vuelos internacionales, por ejemplo, a Cartagena, a Barranquilla, conexiones en Cali. Entonces, lógicamente es mucho más nutrido lo que tú puedes esperar que suceda hoteleramente en esas ciudades si tienes ese nivel de conexión aérea. Claro. Mira, nosotros, bueno, con Rubén, que siempre estamos conversando el tema, tal vez no somos tan optimistas, los peruanos tal vez no vemos eso. Ustedes que lo palpan, que es el rubro de ustedes y lo ven en cifras, creo que tienen una visión más positiva del tema turístico. Y totalmente, porque este país tiene muchísimo más que dar. Uno de los grandes temas que siempre se habla y que le va a hacer tremendísimamente bien al país es que por fin encontremos la manera de explotar un segundo destino turístico que no sea Machu Picchu. Dependemos muy altamente de Machu Picchu y esa es una gran cosa ahorita, pero también es un riesgo muy grande que ¿Y tú qué, ya en tu opinión? Bueno, mira, conociendo un poco el país, que nos ha tocado viajar muchísimo, de hecho sería un poco cuestionable comparar actualmente, digamos, en hotelería o en turismo hay una cosa que se llama producto turístico y recurso turístico. Machu Picchu entra en la categoría de lo que es producto turístico por cuenta con unas condiciones como, por ejemplo, plaza hotelera, como mercado, como conectividad, que otros recursos no lo tienen, por ejemplo, Chavín de Huántar. Actualmente llegar a Chavín de Huántar no lo puedes hacer en avión, tienes que demorarte en el trayecto. Si te quieres quedar una noche allá, pues mucha gente no lo va a querer hacer porque no hay cosas de productos de calidad en la zona. Entonces es un recurso todavía, y como recurso yo creo, por ejemplo, devolviendo otra vez el ejemplo, Chavín de Huántar a mí me parece un producto formidable, pero tú tienes que ir preparando el camino para digamos, que no sea únicamente Cusco el único, totalmente, sino que ir ampliándolo. Huelap es otro destino también muy interesante. Hay cosas en el país tremendas para generarlo, ¿no? El tema de playas, que está comenzando casi de manera natural a desarrollarse porque la empresa privada ha invertido, pero si el Estado comienza a hacer gol, el Estado también ha hecho algo, pero si le pone mucho más esfuerzo, creo que en playas también algo vamos a tener en el norte, ¿no? Muy interesante. Muy bien, Giancarlo, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Estamos a la expectativa a ver cómo se desarrolla también. Así es. Muchas gracias. Bien, ya para terminar, el expresidente Alejandro Toledo, que está en campaña y siempre nos suelta pues unas frases que nos dejan pensando y algunos sonriendo, cuestionó al candidato Acuña por el tema de los aportes económicos que él obviamente dice plata como cancha y todo el tema con sus universidades, etcétera, ¿no? Y se pidió a los órganos electorales competentes que inicien una investigación al respecto, y mencionó su típica frase, ¿no? Es que ahora se compra la presidencia. El presidente Toledo siempre tiene algo que decir. Bueno, ya estamos terminando, nos apuran acá, ya se acaba el programa. Les invito pues a todos al San Borja Noticias. Estamos también en la página web www.radiosanborja.com. Ahí hay transmisión en vivo de este programa y también las repeticiones de lo más saltante del día. Muchas gracias por su audiencia, y nos estamos viendo el día de mañana. Nos estamos escuchando el día de mañana. El mayor regalo es la esperanza.